there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Sauer. ¿Qué pasó con el papel que tenía por aquí? No lo entiendo. ¿Dónde está? Sí, y es bueno tenerlos a ustedes con nosotros el día de hoy. Vamos a comenzar una serie completamente nueva sobre el libro de Efesios. Dave, ¿tenemos campañas próximas o no? Mi esposa va a estar en Spartanburg, Carolina del Norte, el final de septiembre, el 28 al 1 de octubre. Conferencia de damas está esperando eso y vamos a poner unos anuncios en la televisión para poner los detalles. Pero, damas, apunte eso. Va a ser el 28 y 29 a las 7 de la noche, el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana. ¿Y John, qué pasa con usted? Josh y yo vamos a ir a Lighthouse Church en Grenada, Mississippi, el 25 al 27 de agosto. Vamos a tener el viernes a las 7 de la noche, sábado a las 10 de la mañana y 7 de la tarde. Y el domingo a las 11 de la mañana. Para más información, llame 662-294-0608. Harris. Sí, no tengo ningunos servicios, pero en agosto 26, 28, 29 vamos a tener una noche de Crossfire. Este viernes también va a ser un día de la universidad, así que le animamos a que tomen ventaja de esto también. Si va a unirse con nosotros el 25 para estar en las clases y para ir a las capillas, le animo que nos dejen saber que va a estar aquí. Puede contactarme o el Dr. Watts. Y cuando tenga esa información, si pueden poner eso con el Dr. Watts o Jonathan Steele, llámenos a nosotros y déjenos saber que usted va a estar aquí. Puede llamar ese número en la pantalla y puede enviar un correo en esa dirección con el Dr. Watts o Jonathan Steele. O puede llamarnos a cualquiera de nosotros y le animamos que esté aquí. Puede sentarse en la clase para ver cómo es ser un estudiante en la universidad. Puede ir a la capilla donde el Espíritu de Dios va a ser derramado. Y esa noche a las 7 de la noche, el 25 de agosto, vamos a tener una noche de avivamiento. Y si puede llegar, puede reunir todos sus jóvenes y pueden venir a ese servicio. Y el sábado vamos a tener un día de estudiantes donde vamos a tener diversión. Va a ser un buen fin de semana y también puede quedarse para estar en el servicio en el Centro Familiar de Oración. Lauren? Sí, este fin de semana voy a estar en Porsche, Arkansas, para una serie de 4 servicios el viernes a las 7. El sábado tendremos enseñanza de 10 a 12. El sábado a las 7 otra vez y el domingo a las 10 a.m. Este fin de semana, 11, 12 y 13 de agosto, Faith Worship Center en Porsche, Arkansas. La semana siguiente estaré en Bastrop, Louisiana, pero cubriremos eso la siguiente semana. Dr. Watts? Sí, señor. Domingo 17 estaré en Little Rock, Arkansas, en Ironton Assemblies of God, en el 15, 17, 22 y en Little Rock para servicio de las 10 a.m. con el pastor Cody Elliott. Espero con anticipación estar en Little Rock y ver a todos mis amigos por allá. Por favor, mantengan en oración. Este sábado es el día de entrada para la JSBC. Estamos esperando un gran semestre, muchas cosas buenas que Dios está haciendo y definitivamente esperando que el pastor Pérez, o lo que acaba de mencionar él en un mes, la noche de avivamiento, Crossfire, día de el día colegial también para JSBC. Cualquier persona que necesite información, por favor, contácteme david.watts@jsm.org. Información está en pantalla. Nos encantaría tener a su grupo de jóvenes con nosotros y responder cualquier pregunta que tenga. Y como nuestro invitado especial hoy, el pastor Bill Bailey de Happel Gaspee Church de Bradenton, Florida. Y Bill, ¿cómo va la iglesia? Todo está de maravilla, hermano Swagger. Hemos tenido a varias gentes salvas y bautizadas este verano. Ha sido un buen verano para nosotros en Florida. Es un placer estar aquí. Bueno, excelente. Y estamos alegres de tenerle con nosotros. Gracias. Y oramos por las ricas bendiciones de nuestro Dios sobre usted.
Como mencioné anteriormente, empezamos una serie nueva hoy, el gran libro de Efesios, o en el gran libro de Efesios, y yo le voy a motivar a adquirir este libro titulado El Nuevo Pacto. Y yo voy a leer algo de este libro, y si lo pueden poner en la pantalla, por favor. Jesucristo, esta es la introducción al libro. Jesucristo es el nuevo pacto. No me refiero a que Él tiene el nuevo pacto, entiende el nuevo pacto o está a cargo del nuevo pacto, sino más bien en su persona, Él es el nuevo pacto. El significado del nuevo pacto es la cruz de Cristo, lo que Jesucristo hizo y lo que hace todo posible. Cada cosa que viene a la vida del Hijo de Dios, en cualquier punto, no importa lo que sea, todo es hecho posible por la cruz de Cristo. La cruz es el libro más antiguo o la doctrina más antigua en la palabra de Dios y de hecho la doctrina más antigua entre los hombres. Cada doctrina de la Biblia debe de edificarse en la doctrina del nuevo pacto, entregada a nosotros por la cruz de Cristo. Y por lo tanto, como el significado del nuevo pacto es la cruz, ese significado fue entregado a nosotros por el apóstol Pablo. El Señor confió la doctrina más importante en la faz de la tierra, podemos decir, y eso un millón de veces más, ¿no? El problema con los creyentes es que no entendemos el valor del nuevo pacto. Y oro que a través de este libro podamos iluminar y que usted, el lector, pueda entender más sobre este tema tan importante. El nuevo pacto es perfecto. Eso quiere decir que nunca tiene que ser enmendado, nunca tiene que ser reemplazado porque está todo en Cristo. Si nosotros seguimos el nuevo pacto en todos sus aspectos y enseñanzas, cosecharemos los resultados que sería victoria. El problema es que en la mayoría de los casos la iglesia abandona el nuevo pacto, en lo cual pues dirige de esa manera. Y Dios ayúdanos para que nosotros estrictamente nos adhiramos a eso que es dirigido por el Señor Jesucristo a tal precio. Y cuando usted nació de nuevo, usted entró en el nuevo pacto, usted vino a ser parte de ello. Y eso se aplica a toda persona que haya nacido de nuevo, no importa quién sea. ¿Usted quiere anexar algo a esto, Lauren? Lo que usted acaba de leer es vital. Predicamos el mensaje de la cruz y nos enfocamos en eso. Pero, de hecho, es la unión con el nuevo pacto y la cruz y el nuevo pacto. Las dos son inseparables y tenemos que entenderlo. Si nos oponemos a las verdades del nuevo pacto, nos oponemos a las verdades de la cruz. En otras palabras, si ignoramos la cruz, como la iglesia lo está haciendo hoy, estamos ignorando el nuevo pacto. Y tenemos que entender el valor del pacto, como dijo su libro. Este pacto en el que hemos entrado es establecido con Dios en Cristo. Él lo estableció con Cristo. El primer pacto lo estableció con Israel y fallaron. Él no violó su pacto, Israel lo violó. En Hebreos dice que la culpa era suya, no de Dios. El segundo pacto, Dios lo hizo con su hijo, que es un israelita, pero con su hijo. Y las entidades en el pacto, ninguna de las dos fallará. El pacto de sangre establecido por el sacrificio de Cristo jamás será falto. No hay falta en ese pacto. Entonces, cuando nosotros entramos al pacto, si usted se pudiera imaginar esto, mire, Jesucristo es nuestro hombre representante. Cuando le decimos sí a Él, literalmente, si permite la terminología visual, literalmente agarramos el manto, el borde de su manto, por decirlo así, y Él es nuestro hombre representante y nos trae al pacto que Él establece. Es mantenido y establecido por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Todo lo que hacemos es agarrarnos de Él. Y esa es la fe. Pero no puede fallar porque todo está en Él. Todo depende de Él. Y el problema con el primer pacto eran las entidades. Y Dios dijo que Él haría un nuevo pacto que no sería nada igual a ningún otro.
Los pactos siempre se tratan entre dos o más personas. Sí, pero representan entidades. Dios representaría todo el cielo y Cristo es nuestro representante y nos representa a todos los creyentes. Así Así es. que, Cristo y su persona representa a toda la humanidad. correcto, y el pacto es sellado por el Calvario, sellado por el sacrificio. Entonces, eliminar este pacto, para eliminarlo usted o tiene que encontrar faltas con Dios, con Cristo o con el sacrificio. Tendría que, o Dios tendría que dejarlo, Cristo tendría que dejarlo o tendríamos que evaluar algo que estuviera en error con el sacrificio. Este pacto está entre un hombre y Dios, o el hombre y Dios, y ese tipo de pactos, los demás siempre han fallado, pero Sí. este representando al hombre, como lo acabas de decir, es Cristo. Correcto, Entonces, él también es Dios. correcto. Pero Él fue nuestro representante, entonces Él califica como hombre, como israelita, pero al mismo tiempo, Así Él, y es. vamos a ver esto en el gran libro de Efesios, Él se convirtió en la fuente del pacto y en el enfoque del pacto para que Él pudiera separar la enemistad entre judío y gentil y formar un nuevo hombre en Cristo. Así que todo depende de Él, todo depende de quién Él es y de lo que Él ha hecho. Cristo. Sí, y eso es nuevo pacto. Isaías 42:6 lo dice proféticamente. Dice, yo el Señor te he llamado en justicia y te llevaré de la mano, te guardaré y te daré como pacto al pueblo, como una luz a los gentiles, así, o los pueblos. Así que Dios profetizó que Jesucristo, como dice en 2 de Corintios 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo para sí mismo. Él hizo el pacto para sí mismo y cuando nosotros nacemos de nuevo, somos bautizados y puestos en ese pacto. Así que ahora somos una parte de esa provisión. Para el judío el entendimiento del pacto era que tenía autoridad sobre todo aspecto de su vida. Por lo tanto, cuando estamos en Cristo, ahora Él tiene autoridad total. Él es la cabeza del pacto, la cabeza de la iglesia y sus ordenanzas o mandatos. Estamos sometidos a ellos, que es la ley de Cristo. La ley de Cristo en vez de la ley de Moisés. En Exacto. 1 de Corintios 10, los miembros del antiguo pacto eran bautizados en Moisés. Ujú. Nosotros ahora somos bautizados en Cristo. Y creo que Me parece que es el último capítulo de Hebreos que nos dice que este nuevo pacto es eterno, ¿no? sí, correcto. Que Así nunca es. tendrá que ser enmendado o Sí, corregido. las entidades son perfectas para nosotros y una vez más, Cristo y Dios en los sacrificios. Nosotros entramos al pacto una vez más dando la visión o la visual. Nosotros solo nos agarramos de ese manto de Ujú. Cristo y en el momento en el que lo hacemos nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo y Él es el que vive por siempre para encargarse de que ese pacto no sea violado, eliminado. El único que puede eliminar a una persona de esta relación de pacto es una falta de fe. Esa misma persona pierde su fe en Cristo, Pero eso no afecta al pacto. pero no afecta el pacto porque el pacto es entre el Padre y el Hijo, establecido por los eventos del Calvario. Así es. Así que todas las demás coberturas Correcto. han Esto, fallado porque han tenido al hombre de una parte, quiero ¿no? gritar y dar vueltas en este estudio. Este es un pacto eterno, sin fin, sin límite, universal, no puede fallar. Y permítame decir lo siguiente. Creemos la seguridad eterna incondicional, pero no queremos la incondicional, ¿no? Aquella incondicional que no se limita de ninguna manera. Tenemos que entender eso. Pero de otra manera, la seguridad eterna condicional la creemos. En eso Sí. sí creemos. Si usted cree en Jesús, usted está ya en el pacto. Así de simple. Esa es la llave. Correcto. Esa es la llave. Entonces, el representante de nosotros, recordemos que en el pacto, ahora no quiero sacarlo de su tren de pensamiento, pero en un pacto entre el hombre o entre hombres, siempre había dos personas que intervenían. Digamos, por ejemplo, a un rey que reinó, conquistó a una área, un pueblo, y el otro rey que fue conquistado entra entra al otro rey para hacer un pacto. Entran en pacto y John lo dijo, pero lo vuelvo a decir, el pacto no solo es un acuerdo, era un pacto de sangre en el que ambas entidades, ambas personas garantizaban el pagar una deuda, garantizando que
todo lo que tenían, todo lo que eran, podría ser Así es. podría ser sacrificado para la protección del otro. Mm. Y la evidencia es de que solamente uno estaba en esa mesa del pacto y todo el mundo que era parte de ese hombre era representado por ese rey, por ese emisario. Entonces, nosotros fuimos representados cuando ese pacto fue establecido. Nosotros estamos en ese pacto porque Cristo nos representó a nosotros. Cuando lo aceptamos por fe, nos convertimos en Ujú. parte de este magnífico pacto sin fin. Y si nosotros nos unimos o formamos parte de estos términos del pacto, viviremos. Y si no obedecemos a los términos, entonces la muerte aún, bueno, es un pacto de sangre. Entonces la muerte aún es un potencial, aunque no queremos ver que eso suceda. Pablo dijo, la palabra de Dios dice que Pablo, apóstol de Jesucristo, y Dios guía a la iglesia hoy día a través del mensaje ministerio del apóstol. Y todavía hay apóstoles, sí, todavía hay apóstoles. Y bajo el Antiguo Testamento, él lo guió fue guiado el pueblo por profetas. Dios hablaba a sus corazones, ellos hablaban al rey si podían, ¿verdad? Y daban dirección. Y, y no habían apóstoles como lo pensamos ahora en el Antiguo Testamento. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, era el profeta, Era el ungido, él profeta. era la voz, o el sumo sacerdote. Y realmente el apóstol, pero sí, hoy en día hay apóstoles y es la manera como Dios todavía sigue guiando a la iglesia. Y se da cuenta que las denominaciones han tratado de tomar esa dirección sobre el pueblo y no lo pueden hacer. Realmente hay apóstoles hoy día que han sido elegidos a oficinas importantes en denominaciones, creo que sí, no lo sé, pero tal vez los hermanos aquí tienen alguna palabra que me puedan compartir sobre ello. Pero sí sé que no importando, o aparte de eso, los apóstoles son los que Dios usa para dirigir a la iglesia. Y no es aceptado mucho en la mayoría de los casos por los círculos denominacionales. Y realmente es puesto a un lado, pero no importa, Dios todavía lo sigue haciendo. Quiere decir que no dice en el texto de que él le dio a unos la posición de superintendentes distritales. No. Yo pensaba que eso es lo que decía ahí. Creo que he estado leyéndolo mal. No. Mire, los dones apostólicos en el tiempo de hoy, obviamente, un apóstol moderno difiere porque no escribe escritura. Entonces sabemos que esa parte es diferente, no se está añadiendo más escritura. Pero aparte de así es. eso, ser una persona que tiene un don de un apóstol que viene a supervisar iglesias y cuida de ministros, ministerios. Realmente el apóstol envuelve todos los otros ministerios, pastor, evangelista, maestro, profeta, envuelve o abarca todo eso. Yo sí creo que han habido hombres que han sido elegidos a posiciones que tienen un don apostólico, pero desafortunadamente también creo que hay muchos que no han sido, que no los tienen y han sido elegidos a ciertas posiciones. Y solo puedo hablar de mi denominación. Bueno, el votar no tiene nada que ver con eso. Obviamente, si Dios ha ordenado a alguien como un apóstol, no importa si usted es elegido o no, ese no es el criterio de Dios. Pero yo sí creo que han habido personas elegidas que sí tienen ese tipo de dones apostólicos, pero han habido muchos que no los tienen y no pertenecen en ese papel. Y se puede ver evidenciado por el fruto del ministerio. Nosotros, por ejemplo, hemos estado faltos en general. Bueno, no debería decir esto, pero hemos tenido problemas en mi denominación. Siento que recientemente no hemos tenido a los representantes que necesitamos, ni al apóstol que necesitamos. Y miren, cuando la persona es un apóstol, uno no tiene que andar por allí diciendo yo soy el apóstol tal y tal para que la gente sepa. Así No, la es. gente sabe cuando uno viene a usted, yo creo que usted tiene un don apostólico. Hay muchos ministros que lo consideran a usted ser su padre espiritual y lo consideran a usted ser su apóstol. Así que
usted no anuncia su persona como un apóstol, pero creo que usted sí es un apóstol. Y nadie votó para que usted estuviera en esa posición. Dios lo puso a usted en esa posición. Y eso es definitivamente uno de los problemas en la iglesia denominacional moderna. El sistema Mm. político que está siendo desarrollado, y en vez de reconocer que una persona tiene este llamado como apóstol, los ponemos en posiciones, ya sea que lo tenga o no, por causa de su logro de negocios o no sé, su elocuencia de palabra o lo que sea, o por quien tengan como relaciones o a las relaciones que ellos tengan. Es un problema gigantesco en la iglesia moderna. El énfasis en el apostolado no es tanto la persona, sino el mensaje. La persona es importante, pero el mensaje, porque dice en Efesios 4 que Dios, queriendo decir Jesús, Él dio algunos apóstoles. No puede ser elegido a esa posición, es un llamado. Así que primero que nada el don viene de Dios, va a la persona y la persona entonces tiene un mensaje específico para dirigir a la iglesia en ese momento. Y usualmente es algo en particular. El mensaje de la cruz, hermano Schwager, es un mensaje apostólico, está llevando a la iglesia de vuelta al fundamento correcto, y de hecho es el fundamento de la cruz, a donde toda doctrina se edifica. Si usted no tiene la cruz correcta, no va a tener lo demás correcto, no entenderá el bautismo con el Espíritu Así Santo, no es, sí. entenderá la sanidad o la reconciliación, etcétera, etcétera. Entonces, la participación del apóstol es muy importante en el hecho de que sí trae dirección a la iglesia en el Nuevo Testamento, pero es el mensaje que debemos de evaluar, y a veces la razón por la cual se rechaza es porque oficiales son dirigidos o movidos por direcciones o, bueno, no diferencian los saduceos que Cristo era el principal apóstol, si lo decimos así, fue rechazado porque él tenía un mensaje en particular que llevar y que tenían que arrepentirse y servirle en justicia. Así Y es. bien, es el mensaje que está en juego acá. Hermano Swagger, cada don, y estamos hablando de los dones en esos oficiales de la iglesia, esos oficiales elegidos. El don de la iglesia dados por el Espíritu Santo son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los mensajes difieren, pero realmente solamente hay un elemento clave, y esa responsabilidad clave de estos dones es edificar fe correcta y apropiada en el corazón del pueblo de Dios. Esto es lo que los 5 dones de la iglesia deben hacer. Si usted está en un púlpito y no edifica la fe en el pacto que Dios ha creado en Cristo, entonces no edifica la fe en la gente, la fe que deben tener. Ahora hay muchos diferentes variedades. Cualquier cosa que venga de la Biblia debe ser parte del sistema del creyente. Lo entendemos y lo sabemos, pero de acuerdo a como yo veo mi función como un don elegido por Dios para el cuerpo de Cristo, mi responsabilidad personal es de asegurarme que la gente a la que yo tengo la oportunidad de ministrarle, que su fe crezca y sea alimentada y los dirija a Cristo como la fuente del autor y el consumador de esa fe. Cuando lleguemos a esos oficiales o funcionarios elegidos de la iglesia, no tiene nada que ver con eso. De hecho, estas personas deberían estar ayudando a estos dones para que ellos hagan sus trabajos. Si no lo están haciendo, no quiero ser crudo, pero realmente no valen nada. La idea de denominacionalismo puede ser beneficioso en el sentido de la administración, ¿no? No tanto en lo que tiene que ver con una dirección O control. doctrinal o control. Pablo dijo, no es que tengamos control sobre su fe, porque somos ayudadores, ¿no? Entonces, él lo dijo eso claramente al final de uno de los capítulos, creo que en Corintios. Entonces, no es controlar, porque el pastor de la iglesia local tiene el mayor control en esa iglesia, en lo que tiene que ver con dirección espiritual, pero administrar y dirigir, ayudar a la expansión del evangelio. Y claramente, y vamos a llegar allí próximamente, pero en el capítulo 12 dice el propósito de los dones para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto, a la medida, a la altura de Cristo. Entonces, el propósito de los dones es fortalecer la iglesia, no tanto para que el pastor
haga el ministerio, sino para que todos participemos de ello. Amén. Y no se trata de números, centavos y cabezas, sino que se trata de edificar la fe del individuo. Para esto son estos dones de la iglesia. Así es. Ese es el reto para el apóstol, pastor, evangelista, profeta y maestro. Bueno, como el doctor Watts lo dijo momentos atrás, es muy improbable, y tal vez han habido algunos que eran apóstoles que fueron elegidos, ¿no?, a una oficina de la iglesia. Y no quiere decir eso que esté mal el ser elegido. No es la idea. Y pueden ser usados por Dios de una manera muy importante. Y en ocasiones, pues así es. Pero en lo que tiene que ver con la dirección de la iglesia para doctrinas y el mover y la operación del Espíritu Santo, es el apóstol a quien se le da la palabra, ¿no? Y ellos la entregan a la iglesia. Y las buenas nuevas del mensaje es correcta y debe destruir esas divisiones denominacionales. Ya sea que sea para una denominación o para la otra, es para todo el cuerpo de Cristo, para el cuerpo orgánico de Cristo. Pero el liderazgo de la iglesia hoy día tiene temor de cualquier otro tipo de liderazgo. Cuando hablamos de la persona que tenga un mensaje que entregar a la iglesia, casi siempre los oficiales de la iglesia no están de acuerdo con ello, no lo quieren. Regresamos al tema del control, como ya se dijo. Si entendieran el mensaje, no estuvieran perdiendo el control, sino que estuvieran ayudando la fe de esa gente que están tratando de ayudar y bendecir. Así es. Desafortunadamente eso es una gran realidad y es algo que se viene a tomar menos sobre el pastor individuo que es llamado por Dios o el apóstol llamado por Dios, que tiene un mensaje para toda la iglesia realmente. Esa persona viene a ser marcada porque quieren promover una denominación en lugar de lo correcto. Y si alguien está más allá de la denominación, es decir, si alguien emerge como una voz a la iglesia, entonces muchas veces esa persona, pues su mensaje es detenido porque son más grandes que la marca, ¿no? Y eso es lo que hemos visto. Es un gran tema en la iglesia moderna hoy en día, que promueven una marca en lugar de promover a Cristo y promover lo que, bueno, se trata de la marca, se trata de lo que es nuestra historia y quiénes somos, y somos esta persona en lugar de promover a Cristo. Y pensando, por ejemplo, hermano J. Don George, quien en Calvary tengo, su hermano era el pastor Ken George, y ese pastor, él fue superintendente distrital de Nuevo México, sí. Y ambos en una ocasión fueron a nuestro seminario a la vez, predicando una serie de mensajes. Ambos fueron invitados a predicar, así que cada uno se estaba molestando el uno al otro, porque Kim decía, bueno, yo soy el superintendente, y el hermano J. Dunn dijo, bueno, yo tengo 5,000 personas en mi iglesia, así que tú me tienes que escucharme a mí. El otro decía, no, a mí. Y bromeando estaban diciendo eso. Y eran grandes hombres de Dios, realmente en posiciones importantes, pero uno era una voz en el mundo de la iglesia. Realmente durante mi tiempo, cuando yo crecía, la iglesia principal de nuestra iglesia, de nuestra área, de nuestro estado. Así que, así como se ha dicho aquí, todo esto llega a quién es Dios o quién es que Dios ha presentado. Hay tantas personas que se quieren promover ellos mismos, quieren poner su marca, su nombre y decir, mírenme a mí, escúchenme a mí, pero ¿a quién es que Dios se está levantando? Dios ha levantado a esta cadena, Dios ha levantado a este ministerio con este mensaje, así que no importa. Todo lo que es las estrategias políticas que puedan haber, eso no significa nada. A quién Dios ha ordenado y a quién Dios ha levantado es lo más importante. Se puede ver lo mismo con Cristo cuando Él estuvo aquí. Los líderes religiosos se oponían a Él porque Él amenazaba sus posiciones, su poder y todo eso, y podemos ver exactamente lo mismo sucediendo en la iglesia el día de hoy. Saben, pero Pablo define esto diciendo por la voluntad de Dios. Pablo era apóstol por la voluntad de Dios. Así es, correcto. Bueno, no porque la denominación lo ordenó o pusieron sus manos sobre él, porque fue algo diseñado por Dios.
Yo no creo que nadie hubiera votado por Pablo. Él era demasiado amado. Si vamos al libro de Gálatas, él lo dice eso claramente. Sé que acabamos de terminar el libro, pero él lo dice claramente, que cuando fue a Jerusalén no fue para tener nada anexado a él, pero sí reconocieron que ese don de ese don apostólico y poder estuvo presente en él. Así que ninguna institución, ningún hombre puede darle este don, que solamente puede reconocer lo que está allí. ¿Qué no es ese el sometimiento correcto, apropiado, reconocer el llamado de Dios en la vida de otra persona? Entonces, si nos sometemos correctamente unos a otros, reconoceremos los dones y cómo operan. Y obran Trabajaron en al unidad. unísono, todos juntos. Mm, Entonces, de lo que estamos hablando, cuando yo lo veo en el mundo de las compañías, del mundo secular, se llama competencia. ujú. Yo tengo mi marca y voy a ser Eso mejor que esta es. otra persona, así que yo voy a encontrar la manera de denigrar, descartar eso para que mi marca sea más notable y así podremos tener lo que pasa en la Ujú. iglesia. Si vamos a una conferencia de liderazgo hoy en día, habrán secciones que se llaman mercadeo. Y Sí, eso es así realmente algo es. muy importante. El problema con el modelo de consumidor del cristianismo que vemos que está en la iglesia el día de hoy es que causa que la gente busque la manera de ser única. Y al buscar esa manera de ser única, la persona ya no se define por la escritura. Y estamos viendo un gran problema con eso en el cristianismo moderno hoy, porque si usted no es único dentro del mercado del cristianismo en Ujú. Estados Unidos hoy, entonces usted no resalta, y si no resalta, entonces no puede atraer a la gente y las Mm. multitudes. Es algo gigantesco en el cristianismo moderno. Mencionaste la palabra único, ¿no? Pero ¿qué quieres decir con eso? Es como es cierta área dentro del mercadeo que la gente busca para poder ser único y singular y poder resaltar entre todos. Si hay 10 iglesias dentro de una manzana, de una área, de un acre, de una cierta población, están buscando la manera de cómo ser únicos y singulares, ser llamativos cuanto a la música, el estilo, la manera como se visten, y hacen todo esto intencionalmente para poder resaltar de entre las demás iglesias para que puedan Entiendo. ser reconocidos y ser señalados y competir. No queremos decir esto, pero esta es la verdad, para poder competir dentro de este modelo de cristianismo al consumidor, y ya no nos definimos por la Biblia. Pero una vez más, los dones deben de promover fe en el cuerpo Amén. y nosotros ahora nos estamos envolviendo en cosas que no son importantes, no es lo que Dios quiere. Así que tenemos que volver al entendimiento del nuevo pacto. Lo cual creo yo que es por qué necesitamos apóstoles. Sí. Porque el verdadero apóstol va a alejarnos de todo lo que usted acaba de mencionar, Pérez. Sí, Y cuando se tiene una, una persona apostólica que Dios ha levantado, ve que otras, esa figura apostólica, se someten, ¿no? Entonces yo creo que Pedro y Pablo, y volviendo a Gálatas, no estoy tratando de hablar mal, no, pero volviendo a Gálatas, vemos a Pedro en Antioquía equivocándose. Y el apóstol Pablo corrige a Pedro cara a cara públicamente, debo decir, y Pedro se somete al apóstol Pablo y su corrección. Y yo creo que ese es un punto importante porque va en conjunto con lo que usted dijo cuando lo vemos en las denominaciones en ocasiones, cuando vemos figuras apostólicas que se levantan en una denominación y no queremos hacerle daño a la marca, así que tratamos de silenciar a ese individuo. Y si volvemos a la Biblia, la marca de Pedro tal vez se le hizo un poco de daño, pero fue por el bien y la mejora del cuerpo de Cristo. A veces hay otros líderes en el cristianismo que tienen que someterse a un mensaje que está siendo presentado por otro líder en el cristianismo. una vez más, debería haber sumisión unos a otros. Lo leemos en Efesios 5, pero Sí, el sometimiento de uno a otro es lo que dijo Juan. Reconocemos el llamado, que no solo es un llamado para ayudarme a edificar fe en mí. Lo que están diciendo es correcto, no porque es ellos, pero porque es la palabra de Dios. Y esa palabra sí. edifica fe en la gente, que establecerá a la gente como el pueblo de Dios, y no tiene que agarrarle la mano al profeta, Mm, pastor, maestro, evangelista, sino que tiene que agarrarse de la mano de Dios.
Ese es nuestro trabajo y nuestra función. Entonces, el sometimiento en general a lo correcto debe suceder. Y yo estoy emocionado porque al fijarme allá afuera veo más y más verdaderos hombres y mujeres llamados por Dios, moviéndose a las verdades del nuevo pacto, moviéndose hacia las verdades de la cruz. Eso me dice a mí que han habido voces, y probablemente la voz principal, por supuesto, es el Espíritu Santo, guiándolos hacia la verdad. Y se están sometiendo, están aprendiendo de allí. Todos nosotros en nuestro propio viaje, en nuestro camino, pero aquí es donde Dios nos está llevando para someternos al término del nuevo pacto, someternos a los términos de Cristo y agarrarnos de Él, agarrarnos de la cabeza, firmes en todo y a través de todo. Y hermano Swagger, su voz y su ministerio, su vida, ha ayudado a muchos en ese viaje. Tal vez no se vean como nosotros o suenen como nosotros o hagan todo lo que nosotros hacemos de la misma manera. Su terminología tal vez no sea exacta, pero yo siento que el Espíritu Santo está atrayendo al cuerpo de Cristo hacia la verdad de la obra consumada de Cristo. Y lo puedo ver, lo puedo ver. Le acabo de dar a usted un libro el otro día de un hermano que ambos conocemos muy bien, que en la portada o al frente del libro fue muy fuerte y legalista, pero al seguir leyendo el libro podemos ver que su punto de vista cambió porque se dio cuenta de que no podía vivir así. Llegó a las mismas conclusiones que nosotros enseñamos y predicamos desde hace mucho y está sucediendo en no uno, ni dos o tres o cuatro, sino que está sucediendo en todo el mundo, en el cuerpo de Cristo, aquellos que tienen esos oídos para oír como resultado del sometimiento y cada uno de nosotros en nuestra propia responsabilidad tenemos que jugar esa parte para edificar la fe de la gente de Dios. Así que está aquí y necesitamos encontrarlo. Es bueno encontrarlo en otro lugar y yo me regocijo por eso y veo que Dios lo está haciendo. Hace mucho Robin Hood me dijo esto a mí y jamás lo voy a olvidar. Él siendo un hombre de la Fuerza Naval, operando en la Fuerza Naval, él me dijo, sabes, cuando está una embarcación grande, da la vuelta lentamente. No es un jet rápido. No le puede dar vuelta así nada más. Y el Evangelio es una embarcación grande. Pero hay una corriente, hay un mover, hay un potencial entre nosotros de esos hombres, hombres buenos, hombres fuertes, voces fuertes, que están aprendiendo lo que hemos estado tratando de enseñar y predicar, y tal vez nosotros influimos, tal vez el Espíritu Santo y las Escrituras influyeron, pero la clave es que hay que seguir adelante con esa dirección. Cuando la embarcación dobla, crea olas y va a mover las aguas un poco. Y está bien eso. Dios usa a individuos para tocar el corazón de los demás. Pocas veces Él lo hace sin eso, sin esa interferencia, y no quiero decir usar esa palabra, sino sin esa participación, ¿no? Así es la manera como Él establece y edifica su iglesia. Así es, ese mismo hombre del que yo estaba hablando, no voy a mencionar su nombre, pero yo estaba leyendo algunas de las cosas que él escribió en los 90, se lo mencioné a usted, y ni siquiera sé si usted lo recuerda o no, pero nosotros acabábamos de comenzar con el libro de Romanos en su comentario, y usted se lo envió. Nunca escuchamos de él, pero esas voces están ahí afuera. Son influenciales y ver a dónde uno fue, a dónde está en el día de hoy, para mí es un gran ánimo. Ya sea que ellos nos llamen y nos digan gracias por eso o no, no lo sé, pero mientras que lo entiendan, una vez más, no se trata de la gente ni de las cantidades, sino edificar el cuerpo de Cristo en fe en Cristo, en quién Él es y lo que Él ha hecho. Estaba lloviendo la reunión anual de la iglesia luterana, y que es considerada realmente la parte más conservadora de los luteranos, y no sé cómo recibió una conexión a su convención anual, pero el líder de la convención dijo, nosotros predicamos a Cristo crucificado, y el líder está hablando de cómo nosotros como iglesia tenemos que volver a la cruz, y era como que yo estaba escuchando a estos luteranos hablando de volver a la cruz y predicar a Cristo crucificado, y yo pensé, wow, qué maravilloso Sí. lo que tenían que ellos que decir. Así que lo que el Señor está haciendo en la iglesia metodista, luterana, pentecostal, damos gloria a Dios por ello. Un mensaje El apostólico. mensaje apostólico, claro que Sí, sí. amén.
Bueno, Dios ha escogido el método que para entregar esta palabra y es a través de la predicación. En Tito capítulo 1 dice claramente en el versículo 3, dice, para su tiempo manifiesten su palabra a través de la predicación que viene a mí a través del mandato de Dios nuestro Dios, ¿no? Tratamos de traer otras metodologías al movimiento, al movimiento del crecimiento de la iglesia. Y si predicamos la palabra correctamente bajo la unción del Espíritu Santo, llegará al corazón del pueblo y ellos tienen que tratar con eso. Como dije, tienen que trabajar algunas cosas realmente, tienen que vivir aflicciones y dificultades, pero al final del día tienen que tomar la decisión. Es este el mensaje que Dios ha puesto para que nosotros sigamos como iglesia. Y hermano Schwager, como lo hicimos la semana pasada, en el gran despertar, lo que vino de ello fue volver al fundamento, esa doctrina fundamental. Lo que sucedió fue llevar personas a la fe y lo que sucede es que unió las colonias que cada una tiene su constitución separada que se basaban en fundamentos religiosos, una bautista, metodista, católica, y Dios lo unió para que podamos ser una nación. Y cuando este mensaje se está predicando, va a traer a las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, los metodistas, bautistas, al entendimiento de lo que es importante. Como los luteranos aceptaron a Cristo y crucificado. Sí, sí, amén. Introduciré algunos en esas denominaciones. No estoy tan seguro si van a entrar todos. Correcto. No todo el mundo lo va a recibir, pero aquellos que lo hacen van a llevar a la unidad correcta. Vamos a la pausa. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo, que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Estamos de vuelta. Dave, empecemos una vez más, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo. Estamos empezando una nueva serie el día de hoy sobre el gran libro de Efesios. Y Pablo, apóstol de Jesucristo. El apóstol está como el líder de facto de la iglesia. Y es así por el mensaje especial que él lleva. Y con Pablo era la gracia. Por la voluntad de Dios. El fundamento del llamado de Pablo. A los santos. Lo que llega instantáneamente al aceptar a Cristo. Vamos a detenernos aquí un momento. Cada persona que ha nacido de nuevo es un santo de Dios. Entienda usted eso. Entiendo que nuestros amigos católicos requieren cierto tipo de cosas para que las personas puedan ser llamados santos, pero la palabra de Dios declara que cualquier persona que ha nacido de nuevo, en el momento que aceptan a Cristo, son santos. Hermano Swagger, permítame decir algo, no quiero interrumpirlo, pero en la Iglesia Católica Romana, para que la persona pueda ser canonizada o ser santificada, se tiene que probar de que se usa 3 milagro. milagros. Usted acaba de decir algo dinámico. El milagro de ser nacido de nuevo. Este es el milagro más grande que pueda sucederle a una persona. Así que cuando aceptamos a Jesucristo, nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo, todo lo viejo ha pasado y ahora tenemos una naturaleza divina, tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros y eso es un milagro magnífico y absoluto. Muchos milagros han sucedido, pecados perdonados, limpiados, justificados, tenemos nueva posición con Dios, tenemos paz para con Dios, tenemos nueva naturaleza, tenemos la naturaleza del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo, muchos milagros más de los que requiere la Iglesia Católica. No entienden qué es un santo. Escuché a un sacerdote que estaba hablando de los 3 milagros que se llevaron a cabo por la Madre Teresa. Y yo no conozco ningún milagro que ciertamente haya sido llevado a cabo por la Madre Teresa. Espero que sí, pero no me parece que así fue. Y el haber nacido de nuevo, eso constituye a la persona instantáneamente venir a ser un santo. Así es, exacto. Sí, amén. ¿Alguien quiere anexar algo a ello?
Eso simplemente indica, hermano Swagger, que una persona es apartada para con Dios, exclusivamente de Dios. Un pueblo peculiar, lavado, limpiado, y lo que Dios ha limpiado no lo llaméis inmundo. Todo esto cabe dentro del individuo que 10 segundos después de haber aceptado a Jesucristo lo califica para todas las declaraciones que hemos dicho. Y necesitamos estar asegurados, necesitamos saber eso, porque esta vida se pone difícil a veces y podemos dejar que ese conocimiento se deslice y el diablo nos lo quiere robar. Bien, ese conocimiento una vez más. Es el hecho de que somos lavados en la sangre, separados, apartados, extraídos, llamados para ser un pueblo especial para Dios. Somos nuevas criaturas en Cristo. Cristo no nos ha perdonado nada más, sino que nos libertó del poder del pecado. Él ha entrado a morar dentro de nosotros y ahora vive en nosotros ese entrelazamiento divino. Todo esto es instantáneamente verdad en la vida de un creyente nacido de nuevo. Creo que los católicos también dicen que cuando la persona finalmente es declarada como santo, entonces puede orarle a esa persona, ¿no? Bueno, miren, a mí me cae bien usted, pero yo no voy a orarle a usted, ¿verdad? Pero yo no pienso que usted es un santo. ¿Requieren eso? Está la idea de esa sucesión apostólica, así que se les da cierta autoridad, así que sí, hay diferentes santos o apóstoles que uno puede acudir a ellos, encenderles veladoras, rezarles o lo que sea, pero todo eso es pura superstición. Nosotros tenemos solamente un mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. Cristo dijo, pide cualquier cosa en mi nombre y el Padre lo hará. Así es. No tenemos a 2 ni 3, ni siquiera a la Virgen María, sino solo a través de Cristo, y su nombre es la única autoridad que necesitamos. Pero ¿por qué quieren ir a un mediador cuando Cristo está disponible en todo el tiempo? Amén. Amén. Precisamente estamos hablando de seguridad en este nuevo pacto. Juan dijo en su primera epístola, capítulo 5, estas cosas os he escrito a vosotros, estas cosas os he escrito, ¿cómo dice? Ay, lo tenía en mi mente y se me fue. Bueno, lo voy a buscar. Sí, bueno, aquí lo tenía en mi mente, pero Pérez me lo quitó. Sí, él llegó y me lo robó de la mente. Dice, estas cosas os he escrito, que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos una fe segura. Sabemos cuando nacemos de nuevo, su Espíritu da testimonio a nuestro ser que somos hijos de Dios. No necesitamos que nadie nos lo diga, ni que nadie venga a darnos una lista de obras para hacer o milagros que obrar. Tenemos la seguridad porque creemos. Bien, el apóstol Pablo, me parece a mí, que muestra, bajo la dirección del Espíritu Santo, ciudades principales para edificar centros evangelísticos. Y Éfeso fue una de las ciudades principales del Imperio Conectaba Roma Romano. con Asia. Era un punto significativo geográficamente. Terminó siendo una de las iglesias más fuertes Así es. edificadas por el apóstol Pablo o cualquier otra persona. Y él pasó mucho tiempo allá también en su vida. Vio el Así beneficio es. y él dejó atrás algunas cosas personales para continuar el ministerio. Y se dice que Juan el apóstol terminó su término ahí también. Me parece que era el pastor de la iglesia cuando Pablo fue ejecutado. Y fue pastor durante varios años. Dijo que terminó su carrera allí, su vida. Y otro pensamiento en cuanto a Éfeso es que Dios no dejó que Pablo fuera a Éfeso en el segundo viaje misionero. Él quería ir allá. Él partió hacia esa dirección y el Espíritu Santo le dijo no. Entonces el tiempo del establecimiento de Éfeso fue perfecto. De la escuela de Tirano en Éfeso, Pablo entrenaría e instruiría a toda Asia Menor. Piensen en esto, a toda Asia Menor. Y fue su residencia más larga de la que tenemos nosotros registro. Creo que fue un total de 3 años. Me parece que era la iglesia más grande que él fundó. Bueno, ¿no? sabemos que fuera de la iglesia salió Colosia, la Odisea, todas las iglesias fundadas en Apocalipsis. Toda esa área de Asia Menor se llenó de la palabra como resultado de su Así ministerio en Éfeso. Allí es donde quemaron todos los libros. Exacto, así es, correcto, sí. Entonces, vemos que el tiempo de la instrucción allí
Fue extremadamente impactante el tiempo de Dios y la posición de Dios de Pablo en el momento adecuado. Así es. Y terminó siendo un centro de evangelismo. Exactamente, así es. Sé que, bueno, Miren, adelante. hay una frase en este capítulo, en este versículo más adelante, en Cristo Jesús. Pablo utilizó esa fraseología 110, 170 veces en sus epístolas. Y podemos ver el primer capítulo de Efesios como la reunión más grande de esa terminología. O uno de esos derivados en Cristo, Por en Cristo Cristo, en Jesús, en el Cristo, Señor, así es. etcétera. Y podemos ver también en este versículo que uno es un santo y el otro es fiel en Cristo Jesús. Pero podemos ver el resultado de lo que está disponible y de lo que sucede con el individuo que termina siendo salvo y el resultado de lo que Dios hace en su vida por ellos. ¿Qué significa ser fiel? Bueno, fiel nos indica una aceptación y obediencia a la enseñanza de la fe. Una vez más, ser fiel no solamente a la iglesia o hacer esto o cumplir con aquello. Creo que la fe, No, sí, más que estar a tiempo. el ser fiel es obedecer las enseñanzas básicas o verdades del nuevo pacto. Vivir Caminar por la fe, caminar por fe, Eso es. vivir creyendo en quién es Cristo y lo que Él hizo. Sí, eso es parte, pero una vez más, el ser fiel es agarrarse firmes de la fe. Creo que ese es el énfasis, porque de allí viene la actividad correcta, de allí vienen las obras correctas. La clave es que si la gente puede llegar a creer lo correcto, entonces la acción después va a ser apoyada por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios busca. Por eso vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, por la fidelidad, no por cuánto dinero uno tenga, no tenga, o qué tan grande sea la iglesia, o cuánta gente esté en su iglesia, sino cuán fiel seamos. Bueno, la palabra dice bien, buen siervo fiel. No Así dice es, sí. bien exitoso siervo, Sí, sí. sino dice fiel. Amén. Es que, está hablando de la fidelidad. Una de las cosas que podemos entender del nuevo pacto es que se trata de algo más que un contrato, sino una relación con Jesucristo. Y creo que un concepto importante de esta idea de la fiel o de la fidelidad de los que están en Cristo se trata más que nada de los que mantienen esa relación con Jesucristo por fe. De hecho, su mensaje sobre el Espíritu Santo fue excelente en la campaña. Gracias. Fue Se lo muy, agradezco muy bueno, mucho. excelente. Sí. Hermano Swagger, creo que es importante también que mantengamos en mente lo que se acaba de mencionar. No todo el mundo va a pastorear, no todo pastor va a pastorear una iglesia mega. Algunos de los salmistas más grandes que jamás hemos escuchado a nivel nacional o internacional no están en una plataforma como SBN. Algunas de las mujeres y hombres de Dios más fieles les sirven a Dios, como esa iglesia en la cual usted estaba sirviendo en Tennessee, que usted me estaba contando. Tal vez jamás va a estar al frente de una revista, sin embargo, un hombre fiel que le sirve a una comunidad local. Él ha llenado su edificio, pero es un edificio pequeño, sin embargo, él está haciendo su parte y él es un siervo fiel de Dios. Y van a ver va a haber aquel día en el que estemos delante de Dios y va a haber mucha gente fiel que jamás hemos escuchado Así nombrar es. antes. Sí, el primero será el último y el último será primero. Mire, el potencial, quiere decir Pablo que quiere separar, hermano Swagger, a los fieles de los infieles en sus comentarios. No, él no está tratando de hacer esto, pero está felicitando a los fieles y los galardona. No creo que está tratando de separar, porque realmente no los trae dándoles por la cabeza. Sí. Bueno, mejor hoy, tal vez mañana, quién sabe, pero a lo mejor puede cambiar la dirección de alguien. Tal vez sí se puede, pero... Bueno, gracias, ya he tenido varios de esos. Sí. Entiendo el mensaje. Eso también pudiera servir como, bueno, nunca lo había pensado así, pero tal vez pudiera servir como un desafío para aquellos que lo están escuchando allí en Éfeso. Aquellos que sus corazones tal vez no sean fieles, pero siempre pueden arreglar esa situación. Creo que en un sentido Pablo incluye a toda la iglesia. Amén, en así esto. es. Sí. No creo que está tratando de delinear realmente Sí. Aquellos que no son tan fieles como deben de ser, sean motivados a ser Amén. fieles, no por lo que Pablo está diciendo.
La carta a los Efesios fue dada para ser distribuida entre las iglesias. Sí, fue una carta circular. Por eso es que trata con esta doctrina cristiana básica. No trata específicamente con un problema como algunas otras cartas paulinas. Él entra a este asunto en general. Miren, para mí yo siempre he encontrado que Efesios es más que nada una versión más concisa de Romanos, como una explicación del nuevo pacto de una manera más concisa. Por eso es que yo creo que es un libro tan importante, porque siento que es tan fácil, es más fácil de leer para mí y de entender. Dave, vamos a leer ese versículo 2 una ¿El vez segundo más. versículo? Versículo 2. Gracias sea a vosotros y paz Que nos viene por medio de la cruz. de Dios Padre nuestro Un privilegio de proporciones indescriptibles. y del Señor Jesucristo. Proclama un Salvador y asociación con el Padre. De lo que está hablando aquí Pablo es esa paz santificadora. Está esa paz justificadora y hay paz justificadora. Justificadora es cuando somos salvos. Y esta animosidad entre Dios y el hombre debido al fallo del hombre es removido. Y eso es paz justificadora que viene al Hijo de Dios. Sucedió en su corazón cuando usted fue salvo. Y ese terrible problema pues fue removido de esa animosidad, esa enemistad entre Dios y usted. Y ya no estuvo allí. Eso es paz justificadora. Paz santificadora que Pablo está tratando con ello aquí. Todo el mundo puede tener paz santificadora, pero muchos no. Realmente Así es. cada creyente tiene paz justificadora, pero cada creyente no tiene paz santificadora. La puede tener y es para todos, pero bueno, ya se nos terminó el tiempo, así que yo quiero pues continuar en la próxima programación con esto que es muy importante. Es muy, muy importante. Paz santificadora es muy importante. Hemos estado enseñando esto ya durante varios años, francamente. Así que gracias por estar con nosotros hoy. No se pierda una programación. Serán maravillosos y van a mejorar cada día. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.